La próxima charla es el análisis de un recubrimiento PVD multicapa, hecho en la industria nacional. Va a estar presentada por Francisco Delfín. Francisco es ingeniero electromecánico, recibido en la facultad, y ahora becario doctoral de la UTN, y justamente cursando su doctorado y haciéndolo, investigando en estos temas de recubrimientos y de recubrimientos de envase de carbono como el DLC. Bueno, Francisco, cuando quieras, podés empezar. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, esto no es lo mismo que presentó Eugenia. Ella tiene varios años de investigación encima en el tema. Lo mío es bastante más básico, es todo bastante más nuevo, porque esto lo empezamos a trabajar recién el año pasado. Y bueno, surgieron distintas complicaciones que hicieron que nos hayamos demorado un poco, y cuando íbamos a empezar a trabajar con todo, que ya estábamos organizando bien al principio de este año, pasó lo que pasó. Así que esto es lo que pudimos hacer, pero honestamente falta un montonazo de investigación sobre esto, más detalle, para poder entender qué es lo que está pasando acá adentro con este tipo de recubrimientos. Pero bueno, es un trabajo en curso. Acá, a ver si pasa. Bueno, a diferencia de lo que mostró Eugenia, entonces, esto está hecho con acero ISI 4140, que es un acero para elementos de máquina, muy utilizado en toda la industria, en general, ¿sí? O sea, yo siempre hago la broma de que para alguien que diseña elementos de máquina existen dos aceros, uno del 1045, y cuando el 1045 no le da, pasa el 4140. Bueno, estas muestras de 4140, un acero al cromo níquel, el cromo molibdeno, perdón, las lijamos a 1000, unas muestras redonditas, se le hizo un tratamiento térmico de bonificado, o sea, un temple en aceite y un revenido a una temperatura relativamente alta, que nos da una dureza que, bueno, en el caso nuestro quedó más cerca de los 32 Rockwell que de los 28. Y después se le hizo a un grupo de muestras nada más un tratamiento de nitruración iónica en ionar por 500 grados durante 25 horas, ¿sí? Y bueno, y posteriormente, tanto a las que nitruramos como al resto de las muestras que quedaron de blanco, las recubrimos con un recubrimiento conocido comercialmente como Hyperlox, que es un nitruro de titanio aluminio, al que arriba se le agregó otro DLC más, y ya vamos a ver cómo es el proceso. Bueno, hay unas imágenes del proceso de nitruración iónica, así se ve el plasma. Y bueno, esos son los distintos tipos de recubrimiento que se hacen por esta técnica. Los más doraditos son los nitruros de titanio, después tenemos unos grises, que es el altín, y este más negrito es el DLC, así que es bastante parecido a lo que estuvo hablando Eugenia recién. Bueno, para ensayar estas muestras, o sea, para ver la diferencia entre las que habíamos nitrurado primero y después recubrimos contra las que solamente recubrimos sin nitruración previa, lo que hicimos fueron ensayos de desgaste tipo pin on disc, que usamos cargas de entre 10 y 12 newton con las bolillas de 6 milímetros de diámetro, y los hicimos girar, hacer una huella de 500 y de 1000 metros respectivamente. Después utilizamos ensayos de adhesión para saber qué tan bien se pega este recubrimiento al sustrato. Para eso usamos el scratch test de carga constante, le aplicamos cargas, o sea, se hace un ensayo con 10 newton y se va aumentando de a 5 o de a 10, dependiendo de la disponibilidad de pesas y del cansancio del operador. Y llegamos hasta 80, creo que en este particularmente hicimos una más, ahora no recuerdo muy bien. Y después le hicimos indentación Rockwell C, o sea, con una punta de diamante Rockwell, se le indentó 150 kilos por 10 segundos,
y se vio el resultado al microscopio. Y después tenemos los ensayos de corrosión, que esta es la parte en que más rezagado de todo quedamos, o sea, los ensayos de desgaste por lo menos los pudimos hacer, pero los de corrosión no llegamos a terminarlos todos todavía, y nos están faltando muestras para seguir haciéndolo, así que ahí estamos. Que bueno, hicimos ensayos potenciodinámicos, ¿sí? Con el potenciostato, en una solución de cloruro de sodio del 3,5% con el contraelectrodo de calomel saturado, que estábamos hablando hoy más temprano en el conversatorio. Y después hicimos algunos ensayos en cámara de niebla salina por 100 horas a 35 grados en un ambiente que tiene un 5% de cloruro de sodio. Bastante agresivo. Bueno, la novedad de todo esto viene a que este recubrimiento se está haciendo en una empresa que se llama Tantal, que tiene una subdivisión que es Coating Tech, que están ubicados en Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, ahí en el medio de la sierra. Y ellos adquirieron un equipo de una empresa alemana que se llama Semecon, ¿sí? Que es muy conocida por desarrollar estos equipos que hacen los recubrimientos. Es un Semecon CC800 que utiliza una fuente DC pulsada. Bueno, ellos fueron los que nos proveyeron los recubrimientos. Ionar fueron los que hicieron la nitruración. Así que ahí hubo un movimiento de muestras entre que se van a un lado y después van al otro. Y el proceso que utiliza este equipo que tienen en Tantal es un proceso PVD, o sea, es una deposición física de vapor asistida por plasma, que a diferencia de lo que dijo Eugenia, ¿sí? Que ella estaba trabajando con deposición CVD, que era a partir de precursores químicos, el plasma hacía la síntesis de las partículas de recubrimiento que se iban depositando sobre el sustrato. En este caso, nosotros a las partículas del recubrimiento las vamos arrancando de un blanco o target del material que nosotros queremos depositar, ¿sí? Bueno, a su vez este PVD particularmente, porque hay varios tipos, Laura más adelante les va a hablar de otro, es un magnetron spattering asistido por plasma. Bueno, el spattering justamente se hace con iones pesados, ¿sí? Por ejemplo de argón, que impactan contra el target y desprende una pequeña partícula, ¿sí? Y eso es lo que después se recombina con el gas que está acá en el ambiente y deposita sobre el sustrato. Bueno, y particularmente cuando hablamos del magnetrón es porque está balanceado por unos imanes que confinan las líneas del campo magnético para que no haya tanto ataque de los iones del plasma sobre el sustrato y sí sobre el target, que es donde nosotros queremos desprender las partículas, y después van simplemente y depositan sobre el sustrato. Bueno, entonces esa era la novedad. Una novedad, la novedad número 2, es el tipo de recubrimiento que se usó. Eugenia les estuvo hablando sobre un DLC que era 100% DLC desde sustrato hasta arriba, y este es un recubrimiento multicapa, ¿sí? O sea, significa que tenemos distintas capas muy finas de recubrimientos con composiciones diferentes. Entonces, empezamos con un PVD con gas reactivo nitrógeno, donde usamos un target de titanio y uno de titanio aluminio, y depositamos sobre la superficie una capa de antiadherencia, una capa de adherencia, y después el nitruro de titanio aluminio, que es nuestra capa de anclaje, que es lo que va a resistir toda la carga que se le va a poner después arriba, ¿sí? O sea, es el recubrimiento más duro que estamos depositando. Después de esto pasamos a una especie de PVD mezclado con CVD, es un proceso bastante novedoso que utiliza como gas reactivo
acetileno en vez de nitrógeno, y se van mermando los niveles de nitrógeno y se van aumentando los de acetileno y se van corriendo los blancos del lugar, en todo un proceso que parece un proceso de relojería bastante orquestado para lograr hacer este tipo de recubrimiento, donde ponemos blancos de cromo y un blanco de grafito, ¿sí? Carbono en forma de grafito, y eso hace que podamos depositar arriba del altín que ya teníamos un gradiente de nitruros, carbonitruros y carburos de cromo, sobre los que se deposita una capa de carbono amorfo hidrogenado dopado con cromo, ¿sí? Que es un DLC que tiene como dopante al cromo. Bueno, esto que se ve acá es del EDS, que es un accesorio que tiene el microscopio electrónico, donde determina la composición química, ¿sí? A través de los electrones secundarios de dispersión. Y en donde esto es la superficie del material, visto al microscopio electrónico, y en el análisis de EDS lo que tenemos acá es un mayor contenido de carbono, y a su vez tenemos el cromo, ¿sí? Entonces por eso podemos decir que es carbono amorfo hidrogenado dopado con cromo. Bueno, ¿cómo se vean las múltiples capas? Así. La verdad que nosotros nunca habíamos trabajado con esto, y no, la primera vez que lo vimos nos resultó increíble, la verdad que es súper interesante, y yo no sé si ustedes lo pueden ver bien en detalle, pero aparte de tener, bueno, esto es el metal, ¿sí? Y acá empiezan las distintas capas del recubrimiento, van cambiando de color. Adentro de cada capa, de estas particularmente, de las más grisecitas, se puede ver que hay como líneas diferentes también. Bueno, y eso son también otras capas distintas, ¿sí? Que forman lo que se llama el nanocompuesto, que, bueno, ahí trabaja un poco para cambiar las propiedades. Pero bueno, en síntesis y en base, que es lo único que nosotros podemos verificar de todo esto que tenemos acá, porque ya les digo, no nos dio el tiempo tampoco para hacer un estudio más en profundidad. Lo que nosotros tenemos es, después del sustrato, hay una mínima capa de adherencia, que suponemos que está hecha con con iones de titanio, que está, bueno, los iones penetran un poco, pero está más o menos en esta zona. Después se deposita lo que es el altín, el nitruro de titanio aluminio, que es la capa más gruesa. Esta particularmente debe tener unos 5 micrones, 4 y piquito. Después viene una capa de un interlayer entre el altín y el cromo que después precede al DLC, que es de nitruro de titanio. Y después se empiezan a depositar las distintas capas de cromo, ¿sí? El cromo con sus variantes de composición, su gradiente de nitrógeno carbonitruro a carburo, y las capas propiamente dicha, que es la superior, que es la capa del DLC, que, bueno, obviamente también va a tener cromo. Bueno, para terminar de comprobar todo esto, también hicimos una difracción de rayos X, ¿sí? Que, bueno, como bien dijo Eugenia hoy, el DLC es amorfo, entonces la difracción de rayos X no se lo ve, y lo que nos provoca es esto que está, a ver si ahí se ve bien, esto que es un aumento del fondo, ¿sí? Del difractograma. Pero bueno, lo que queríamos ver nosotros era lo que estaba abajo del DLC, que sí es cristalino. Entonces encontramos ahí y comprobamos que lo que se habían depositado eran los compuestos del nitruro de titanio aluminio, algo de titanio y unos nitruros de cromo. Así que el nitruro de cromo, comparte todos los picos con el carbonitruro y con el carburo de cromo, o sea que puede ser cualquiera de los tres que está en esa posición. O sea, para el detalle en que nosotros lo estudiamos, esto fue lo máximo que pudimos obtener.
Bueno, siguiendo, ya dejando de lado la caracterización, vamos al tema de los ensayos de desgaste, los ensayos tribológicos. Ensayos de pin on disc que hicimos, que les dije, con la bolilla de alúmina de 6 milímetros. Al principio utilizamos una carga de 10 newton. Fíjense que lo que está en negro acá en el gráfico de coeficiente de fricción versus distancia es la muestra que está solamente nitrurada, una muestra nitrurada en blanco, que tiene un coeficiente de fricción a 0,7, 0,8, andan por ahí en ese rango. Y cuando aplicamos el recubrimiento bajamos el coeficiente de fricción a más o menos 0,2. Así sea la que está solo recubierta o la que está nitrurada previamente. Y cuando vemos el desgaste, también tenemos lo mismo. Esto es la tasa de desgaste que se produce. O sea, es una forma de representar todo el material que perdimos. Y tenemos cerca de 20 unidades cuando se trata de la muestra nitrurada, pero las recubiertas están las dos más o menos juntas alrededor de 2,5, ¿sí? Así que bueno, dijimos vamos a hacer un ensayo un poquito más agresivo, a ver si podemos determinar una diferencia entre la que está solamente recubierta o la que está nitrurada previamente al recubrimiento. Bueno, estas son unas imágenes que tomamos con el microscopio óptico, que es la única herramienta que tenemos disponible en el laboratorio, hasta que podamos viajar y tomar algunas imágenes mejor con el microscopio electrónico. Se nota que el ancho de la huella nitrurada es mucho mayor que el de las otras dos, pero las otras dos más o menos, o sea, apenas hay una pequeña diferencia, pero no es tan apreciable, ¿sí? Así que bueno, aumentamos la carga del ensayo a 12 newton y aumentamos la longitud, o sea, lo dejamos girando el doble. Bueno, tuvimos un pequeño aumento del coeficiente de fricción por un aumento de la superficie real de contacto. Cuando aumenta la carga, se hacen más conformes el contacto, por eso aumenta un poquitito más, pero es leve, o sea, estamos en 0,3 acá. Y cuando vimos la tasa de desgaste, bueno, esto es con la misma escala que estaba puesto el gráfico anterior, así que tuvimos que hacerle un poquito de zoom, y aún así el resultado es bastante similar, ¿sí? Porque fíjense que esto que está acá son las barritas de error, y están los dos dentro de aproximadamente el mismo rango, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a llegar a concluir sobre esto, pero el recubrimiento es muy bueno, y no importa si está nitrurado o no, el comportamiento al desgaste fue muy bueno. Y acá tenemos las huellas, ¿sí? Que también se ve bastante parecida a las dos, aunque esta un poquito más ancha, esta era un poquitito más profunda, pero unas pequeñas diferencias nomás, no se llegó a apreciar algo contundente. Pero bueno, donde sí hubo diferencia fue en los ensayos de adhesión, donde hicimos el scratch, que es con la punta Rockwell, pero arrastrándola, ¿sí? Por la superficie, con una carga de 50 newton nomás. Ya vimos que la muestra que estaba solamente recubierta, esto que se ve acá es claramente el acero, ¿sí? Y esto acá, la muestra dúplex, o sea la que está nitrurada abajo, recién se están empezando a desprender, ¿sí? Se están volando pequeños pedazos, se hace la descamación apenas con 50 newton, o sea, a esto le falta mucho más, y creo que la hemos llevado hasta 90 newton, donde recién vimos el sustrato, ¿sí? De la misma forma que se ve acá para 50, o sea que tiene muchísima más adhesión, el recubrimiento, con la nitruración previa, que obviamente era lo que esperábamos porque es lo que la literatura nos dice. Bueno, y cuando hicimos las pruebas de indentación, que para el espesor que tienen estos recubrimientos no nos sirve tanto para medir adhesión, sino para medir la tenacidad, la fractura que tiene el recubrimiento, vemos que acá esto es un volcán prácticamente, ¿sí? O sea, hay una deformación plástica en el sustrato que hace que se levante de esa forma, y eso arrastra al recubrimiento consigo y lo empieza a fracturar en distintos puntos, siendo que la muestra que estaba nitrurada abajo, cuando se hace la indentación, bueno, la transición es mucho más suave, no hay tanta deformación plástica, ¿sí? La resistencia entonces a la indentación es mucho mejor,
¿sí? O sea, no fractura el recubrimiento tampoco, esto salió perfecto. Así que bueno, mucho mejor en ese caso la nituración previa. Y corrosión, como les dije que estamos en proceso, hicimos los ensayos electroquímicos, y bueno, vemos que la muestra recubierta queda bastante más abajo en potencial, o sea, si nosotros tomando la escala de tensión, si nos vamos más arriba el material es más noble, si nos vamos más abajo el material es más activo. Bueno, en este caso la dúplex presentó un comportamiento bastante noble, muy bueno comparado con lo que sería la muestra sin tratar. Debería andar más o menos por acá donde anduvo la recubierta. Y bueno, y aparte vemos que si nos desplazamos en este eje tenemos mayor densidad de corriente, sí que la muestra recubierta tuvo una mayor densidad de corriente que la muestra dúplex. De todas formas, los ensayos de corrosión son muy variables, y nosotros antes de sacar alguna conclusión determinante de esto tenemos que hacer muchos, y bueno, y estos son los ensayos de los cuales no pudimos hacer muchos lamentablemente porque nos quedamos cortos de muestra. Así que ahora estamos esperando un batch nuevo para continuar con estos ensayos. Pero bueno, por lo pronto podemos decir que la dúplex se está comportando bastante mejor que la recubierta. Y después otro ensayo de corrosión que hicimos fue en cámara de niebla salina, que, bueno, esto es de una que está solamente recubierta. Acá cuando hicimos este ensayo no teníamos una muestra dúplex a disposición. Pero bueno, se puede comparar con el IC 4140 sin ningún tipo de tratamiento, que obviamente sufre de una corrosión generalizada bastante fuerte. Mientras que en la recubierta se ven ahí que se han volado pequeñas partes de la superficie del recubrimiento. También hay que destacar que esta muestra no tenía una buena superficie, una preparación superficial muy buena, por eso también puede ser que se haya dado esto, pero en general se puede decir que el comportamiento estuvo dentro de todo aceptable, ¿sí? O sea, para algo sirve. Pero bueno, no es tampoco la comparación que nosotros queríamos hacer, ¿sí? Así que bueno, eso queda en pendiente para trabajo a futuro. Bueno, entonces, cerramos las ideas que dejé abiertas. La resistencia a la corrosión, si nosotros queremos compararlo con el recubrimiento que estaba mostrando Eugenia, yo no les puedo explicar lo que nos costó en su momento romper ese recubrimiento por medios electroquímicos. O sea, fue muy difícil. Incluso diseñamos el ensayo ese de los escalones, ¿sí? de la variación cuasi estática de la tensión, hasta que por allá veíamos que algo pasaba y se rompía el recubrimiento. Sin embargo, estos se rompieron directamente con los métodos electroquímicos, con los ensayos electroquímicos tradicionales, lo que quiere decir que la resistencia a la corrosión no es tan buena como esos otros DLC que teníamos, ¿sí? Esos DLC hechos por CVD que son buenísimos a la corrosión, ¿sí? O sea, están unos cuantos escalones más abajo esto. Pero bueno, insisto, es un trabajo que todavía está en proceso, a lo mejor podemos encontrar alguna mejora más adelante. Ahora, en cuanto a la resistencia al desgaste, estuvo muy buena, resistió muy bien, o sea, vimos por ahí en los gráficos que bajábamos 9, 10 veces lo que era la tasa de desgaste, también bajábamos bastante el coeficiente de fricción, pero bueno, lo que no pudimos es discernir si el pretratamiento sirve para estos casos o no. Bueno, probablemente si nosotros hacemos ensayos más agresivos todavía, sí lleguemos a encontrar alguna diferencia. Pero para las cargas en las que estuvimos trabajando, la verdad que no había una diferencia apreciable si hacíamos la nitruración previa o no. Pero donde sí se notó mucha diferencia fue en el caso de la adhesión y la tenacidad de la fractura del recubrimiento. ¿Sí? Ahí había muchísima diferencia entre la muestra que estaba nitrurada previamente y la que estaba solamente recubierta. Así que bueno, no quiero entretenerlos más, ya les dije, esto no es mucho más largo de lo que había
no tenemos mucho más, falta mucho trabajo, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Francisco. Vamos a aprovechar el tiempo y tenemos dos preguntas hasta ahora en el chat. Una, ¿qué aplicaciones tendrían estos recubrimientos multicapa? Comparando con los monocapa, ¿no? Bueno, la idea justamente del recubrimiento multicapa es que presente una adhesión mejor que la del recubrimiento monocapa. Entonces uno no debería o no necesitaría para determinadas aplicaciones hacer un tratamiento previo, ¿sí? Pero bueno, aplicaciones en particular las mismas que cualquier otro recubrimiento monocapa. Es más, estos recubrimientos que estamos estudiando ahora iban a ir ahí para recubrir unas piezas de motores, también, de la misma forma que les dijo Eugenia para los otros DLC, así que las aplicaciones son más o menos las mismas. Y bueno, y nosotros mostramos un poco de interés en esto, para el tema de algunas piezas que estén sometidas al desgaste y a la corrosión en la industria del petróleo, que es donde bueno, nuestros compañeros de IPF Tecnología nos piden ahí una ayudita, ¿no? Bueno, quiero agregar que por ahí, para los que no están mucho en este tipo de ensayos, no lo notan, pero estamos ensayando las probetas con cargas altísimas. O sea, son cargas, tanto en el ensayo de pin-on-disc como el ensayo de adhesión, más altas que las que hemos usado con otros recubrimientos. O sea, esto es de lo más duro que nos hemos encontrado. Y fíjense en el ensayo de adhesión, como bien dijo Francisco, que más allá de que se desprenda una parte, hay otra parte abajo, o sea, aún fallando tempranamente, sigue resistiendo, no es que se levanta enteramente. Pero bueno, hay otra pregunta que es si cuando el recubrimiento se desprenda en alguna parte, si se puede volver a realizar el recubrimiento sobre la misma pieza, y si en ese caso hay que hay que sacarlo, ¿cómo lo sacaría uno? Gran hallado. Sí, no, lamentablemente, una vez que se rompe, a ver, se puede volver a recubrir la pieza, obviamente, pero no va a funcionar. Así que sí, lo mejor que se puede hacer es limpiar completamente la pieza con arenado, granallado y volver a recubrir. A ver, Exactamente, más reparable. no, muchas de estas piezas, o sea, la idea es extender la vida útil, tanto que capaz no tiene sentido que si se rompe, volver a recubrirla, ¿no? O sea, estamos hablando de extender tanto la vida útil que cambia directamente el balance económico que uno hace, entonces se rompe, se reemplaza y listo, así es.